Y esta noche conversamos con el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Hola Álvaro, muy buenas noches, agradecer la invitación. ¿En qué va la meditación del Partido Comunista sobre el quinto retiro? Meditación fue el concepto que usó el presidente del partido. Bueno, yo creo que la primera señal se dio hoy día por parte de la presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Carol Cariola, del momento en que se dio lugar a la fusión de los proyectos que discuten las distintas iniciativas que buscan retiros de pensiones. Y ahora precisamente se espera que mañana en sala se vote efectivamente este procedimiento que dio lugar a la fusión. Yo creo, y lo hemos señalado de manera abierta y pública, nosotros estamos por discutir y debatir, en este caso, el proyecto presentado de este denominado quinto retiro del 10%. Creemos que se mantienen algunas consideraciones que en algún momento sirvieron para sustento del primer hasta el cuarto proyecto que se discutió en el Congreso anterior, y en ese sentido creemos que no nos podemos negar a esa discusión. Ahora bien, creemos que efectivamente pueden haber matices respecto de lo que ha planteado el gobierno o de las medidas económicas que van a implementar en el corto y mediano plazo para ir en ayuda, en este caso, de las familias que están pagando todavía los costos de la pandemia. Pero en ese sentido nosotros creemos que no nos podemos cerrar al debate, y eso ha sido lo que hemos planteado, y esperamos efectivamente que esta tramitación se dé con total normalidad, y así se ha dado hasta el momento. En realidad nunca ha habido Sí. tampoco ni un impedimento, ni mucho menos por nuestra parte, para la discusión. ¿De qué va a depender entonces si apoyan o no un quinto retiro? Porque hoy día el ministro Marcelo, usted lo escuchó, dice que esto sería una bomba sobre la economía. Sí, lamentablemente cuando uno escucha al ministro Marcel, él puede tener algunas razones o datos que uno desconozca, pero es escuchar quizás también a los ministros en algún momento anteriores, que también plantean lo mismo. En algún momento se planteó que Chile se iba a incendiar cuando se aprobaba el primer retiro del 10%, y nada de eso pasó, sino que efectivamente incluso reactivó la economía en algún momento, permitiendo a las familias incluso acceder a bienes de primera necesidad. Segundo, además, yo creo que ha tenido un resultado que no es menor, y que también es materia de análisis, que ha permitido el pago de más de 790 millones de dólares en pensiones de alimentos adeudadas en nuestro país, que es una cuestión que al menos a mí me llama mucho la atención, considerando esta cifra negra de casi un 75% de deudores de alimentos. Entonces, yo al menos no comparto esa visión catastrófica. Yo creo que hay que considerar que la inflación no es una cuestión local, es una cuestión planetaria, particularmente debido al alto costo de trasladar, en este caso, bienes producto de la situación, en este caso, del transporte marítimo, dentro de otros factores. Entonces yo creo que solamente culpar, o en este caso buscar como responsable lo que ha sido el retiro del 10%, creo que no comparto al menos esa visión por parte del ministro Marcel. Insisto, yo creo que se debe dar esa discusión. Yo al menos en lo personal estoy por la aprobación. Creo que, insisto, se mantienen muchos de los elementos que permitieron justificar en los retiros anteriores, pero sí también creo, y en eso sí estamos también, yo creo que como bancada, bastante de acuerdo, que no es el tema de fondo. El tema de fondo es crear un sistema de previsión que entregue pensiones dignas a los chilenos, y para eso se requiere una reforma estructural que esperamos que nuestro gobierno, el gobierno de Prodignidad de nuestro presidente Gabriel Boric, presente cuanto antes para iniciar su discusión. Sí, a propósito, el presidente dijo desde Argentina que confía en que los partidos de su coalición no impulsen un quinto retiro. En ese sentido, uno entiende que si esto avanza sería un golpe a la coalición. En ese sentido, ¿cómo lo interpreta usted? Sí, yo al menos no generaría tanto dramatismo respecto de una diferencia que pueda existir entre el Ejecutivo y al menos las bancadas al interior del Congreso. En ningún caso yo creo que esto pone en tensión la coalición. Sí, yo creo que hay que estar en sintonía. Yo creo que eso es un factor determinante. Actualmente, uno recorriendo los territorios, en este caso la región de Tarapacá, que me toca representar, los coletazos, en este caso, de la pandemia y de la crisis económica siguen estando ahí. Y una de las grandes demandas precisamente de la gente es poder tener
ayuda en lo financiero y lamentablemente ha sido a través de sus propios recursos la ayuda más directa que han recibido en el último tiempo. Entonces, Sí. no creo que sea una cuestión solamente o de tensionar entre una posición entre el Ejecutivo y las bancadas de gobierno. Yo creo que hay que sentarse a conversar. Nosotros no hemos tenido alguna conversación en este caso o con el ministro Marcel o en este caso con el ministro Jackson. Esperamos que durante estos días esto ocurra y ir generando matices a lo que, insisto, creo que no nos podemos, y eso también creo que es importante que el gobierno entienda, cerrar a un debate a priori. Yo creo que el Congreso está para eso, para legislar, para debatir, y en este caso es una iniciativa que han presentado distintos parlamentarios y se tiene que tramitar como corresponde. Sí, usted en general, recordaba lo que decía el ministro Marcel, ha sido crítico de algunos nombramientos de personeros ligados a la exconcertación, Máximo Pacheco, Víctor Torres, en fin. ¿Por qué esa crítica? Si forman parte del gobierno, al menos socialismo democrático, podemos discutir lo de Víctor Torres que viene de la ADC. ¿Por qué esa crítica? No, yo al menos lo que he planteado y creo defender es el proyecto de Aprodignidad. Acá tenemos un programa de gobierno que precisamente se trabajó desde el Frente Amplio y también desde Chile Digno, y creo que quienes representan e interpretan de mejor manera ese proyecto colectivo transformador para nuestro país es precisamente los conglomerados o inclusive los independientes que adherieron a este proyecto. En ese sentido creo que efectivamente la convocatoria, en este caso de personeros de la concertación, particularmente a nombres que han sido en algún momento cuestionados, producto de haber ocupado cargos de relevancia en dicho gobierno, al menos me parece una mala señal. Lo mismo pasa respecto, en este caso, de la seremía a nivel nacional. Creo que se debería haber buscado un equilibrio. ¿Para qué? Yo, al menos hay que recordar, en algún momento la nueva mayoría fue la misma Democracia Cristiana que señaló que no se había leído el programa de gobierno. Entonces, cuando efectivamente se toman decisiones de estas características en orden a empujar que distintos personeros ingresen a un gobierno, está siempre el riesgo que después aparezcan este tipo de declaraciones. No lo podemos saber a futuro con certeza que va a ser esta situación, pero al menos yo hubiese preferido que efectivamente en aquellos cargos de relevancia hubiesen sido personas vinculadas directamente al programa de gobierno, y esa es la tarea que nosotros tenemos como parlamentarios comunistas en defender en este caso el proyecto de Aprodignidad, y esperamos en este caso también que las personas que han sido nombradas vayan en la misma sintonía, pero lógicamente existe ese temor en razón de lo que comentaba respecto a lo que sucedió en la nueva mayoría. ¿Cómo ha visto el giro de la ministra del Interior en el caso de Carabineros, de la crítica hacia el respaldo, principalmente por el incidente del carabinero que disparó, que finalmente se supo que había sido en defensa propia? ¿Apoyan ese giro? ¿Lo ven con distancia? ¿Esperan otra mirada sobre Carabineros? O sea, yo creo que el programa de gobierno en aquello es bastante claro. Nosotros siempre hemos hablado de una reforma profunda, en este caso una reestructuración, como se quiera. Yo creo que en esto, las palabras más, palabras menos, la realidad es que se requiere una policía profesional que tenga una clara intervención civil y que tenga una formación en derechos humanos. Yo creo que eso, que podríamos decir, hay un consenso general, al menos en la centroizquierda, en avanzar en una reforma de esas características. Ahora bien, uno también entiende la labor, en este caso de la ministra de Interior, precisamente está la coordinación, el trabajo con las policías, y uno puede inclusive parecer legítimo que efectivamente aparezca en defensa. Cuestión distinta es renunciar a avanzar en esta reforma. Yo creo que el gobierno en eso ha sido bastante claro. Ellos van a seguir promoviendo este tipo de iniciativas, y yo creo que es fundamental, no solamente por las situaciones de corrupción que han ocurrido no solamente en Carabineros, sino que también en las Fuerzas Armadas, pero también respecto a las violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Entonces, creo que es importante, uno entiende la función, lógicamente, del ministro de Interior, pero no perder el foco. En esto tampoco vamos a acelerar todas las reformas. El gobierno recién va a cumplir un mes en función, y lógicamente todavía estamos a la espera de cuáles van a ser las principales iniciativas legislativas que van a promover, pero yo creo que en este caso la refundación de Carabineros o reforma de Carabineros tiene que ser un eje fundamental, pensando en dos cuestiones fundamentales: formación en derechos humanos, pero particularmente la intervención civil en el sentido de la fiscalización, de evitar actos de corrupción, y yo creo que ese es un desafío que Aprodignidad tiene que tomar. Matías Ramírez, diputado del PC, muchísimas gracias por conversar por primera vez aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que esté muy bien.